porque es confuso, es muy confuso. ¿Qué es lo que sabemos cuando estudiamos un poquito la forma de gobierno que tenemos? Tenemos un poder ejecutivo, el que manda el presidente. Los ministros, ahí se acabó. Viceministros ya son otra cosa. Y cuando hablamos del legislativo, lo tenemos al vicepresidente y tenemos al presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, lo demás son votos. Pero cuando hablamos del órgano judicial, es tan intrincado el asunto que tenemos el Tribunal Supremo Electoral, Supremo, el Tribunal Supremo, las departamentales, las primeras instancias. Tenemos un tribunal agroambiental, tenemos un tribunal constitucional que interpreta la Constitución, juzgados especializados, Consejo de la Magistratura, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, algo realmente, y no, la verdad es que yo no conozco los límites de cada uno. ¿Cómo es posible que se abra un caso en Tarija y se traslade al Chapare o a Cobija, o alguien interponga un recurso que sirva para todos? No sé, muy, muy difícil. Está con nosotros el doctor, alguien que sabe, Gustavo Camacho, a quien le voy a dar los muy buenos días para que nos explique un poquito. Antes lo voy a saludar. Doctor Camacho, qué gusto, después de mucho tiempo. Un gusto saludarte, Mario, a vos y a tu teleaudiencia, dispuesto a tratar de ayudar para poder esclarecer en alguna medida una intrincada administración de justicia. Ajá, nada mejor que lo simple, ¿no es cierto? Simple. Lo que pasa es que solo ustedes, los abogados, conocen el tema, cómo se desenvuelve un juzgado o la fiscalía, una cosa así. Los demás estamos en la luna. ¿Cuál es la base de todo este asunto del derecho? Bueno, la base básica es la ley. Y la ley tiene dos formas de manifestarse. La ley sustantiva, que tiene que ver con la descripción de conductas, de delitos, por ejemplo, y la ley adjetiva, que es la que da el procedimiento. Vamos a tratar de ser lo más simples por tu auditorio, por la gente que te escucha, pero es necesario tomar en cuenta que hay normas básicas que se las debe cumplir en el ordenamiento penal, por ejemplo, en el caso. Y hay normas procesales que son las que te ayudan a cumplir esas normas básicas. Por ejemplo, tienes una figura de asesinato, de homicidio, de violación, esa es la figura que describe la ley como delito. Pero hay una norma en el procedimiento que te dice cómo vas a perseguir ese delito, cuáles son las reglas para perseguir ese delito, cuáles son los límites que tiene la persecución penal, precautelando sobre todo el debido proceso, que es una regla constitucional. Hasta ahí está claro, está claro. Lo que pasa es que hay pues hay una ley objetiva, como ha dicho el doctor Camacho, sí, que dice no, no matar, no robar. Bueno, creo que esos son mandamientos, pero está en la ley penal. El tema es que hay un aspecto subjetivo que pasa por los jueces. Si no pusiéramos pues un delito en la computadora y la computadora marca, pero hay un asunto humano, hay un asunto de subjetividad en los jueces. ¿Hay algún límite para ello? Bueno, el juez es el administrador de justicia y es el que interpreta la ley. En materia penal la interpretación es muy rígida, se determina en función primero al concepto que construye cada norma. Si tú te fijas, cualquiera de los delitos que están en el Código Penal tiene elementos y cada uno de esos elementos tiene un significado. El que se apoderare de una cosa mueble, ajena, va describiendo la conducta, el comportamiento del sujeto, y en esa descripción el juez tiene que ver si la conducta se adecua al tipo. El tipo es la descripción del comportamiento en la ley penal. Y la conducta del ciudadano es la que hay que ver si se encuadra perfectamente en el tipo. Eso es lo que hace el juez. El juez hace la tarea de adecuar la conducta del ciudadano al tipo penal. Si hay una perfecta conjugación de los elementos, que no son elementos decorativos, estamos frente a una conducta típica en el ordenamiento jurídico penal. Ahora bien, aquí entra el elemento que me parece no sé, curioso, lo subjetivo. Es decir, las atenuantes, los agravantes de un delito, agarrar y decir, bien, este señor ha asesinado, ha planificado el asesinato. ¿Por qué? Por robo. Ah, todas las agravantes del caso. Pero no, este señor se ha descuidado y con su carro ha matado a alguien.
sigue siendo un elemento subjetivo, por ahí era muy imprudente, etcétera. ¿Cuánto pesa esa subjetividad? Bueno, la ley penal le da al juez un margen para que se pueda mover en la mayor parte de los delitos. El robo tiene una pena de unos 5 años. El juez va a fijar la pena, lo dice el artículo 37, 38 del Código Penal. El juez tiene la facultad de fijar la pena en función a las atenuantes y agravantes en cada caso. Hay algunos delitos que no lo permiten. Por ejemplo, el asesinato. Tiene 30 años de presidio sin derecho a indulto y tiene una pena determinada, es decir, que no hay variable. El juez solo puede aplicar 30 años, no puede aplicar 25. La ley es taxativa en cuanto a la pena, pero en la mayor parte de los delitos existe la posibilidad de una atenuante o de un agravante según el caso, y claro, eso también está regulado, no es que es a ojo de buen cubero del juez. El juez tiene que tomar en cuenta la personalidad, los móviles, las circunstancias, todos los elementos circundantes, la condición de la víctima, para de esa manera establecer una sentencia lo más justa posible. Eso significa casi como un traje al cuerpo, para que de esa manera no haya una arbitrariedad en la decisión judicial, inclusive dentro de los márgenes que la ley le da al juez. Dentro de esos márgenes no puede salirse de una determinación que se apropie a una consideración valorativa, no solo de la prueba para establecer su culpabilidad, sino también de la prueba para determinar el grado de responsabilidad. Ahora voy acercándome a algunos puntos específicos. Por ejemplo, se habla del juez natural. ¿Quién es el juez natural? Bueno, existen reglas para empezar. El juez natural es el que debe conocer el caso, básicamente. Pero para establecer quién es el juez natural, el Código de Procedimiento Penal nos da algunas reglas, porque algunos delitos tienen cierto tipo de complejidad. Por ejemplo, se puede iniciar una conducta delictiva en un determinado lugar y desencadenar en otra. Puede que el autor del hecho viva en un determinado lugar y haya cometido el delito en otro lugar. Puede que la víctima esté ubicada en un determinado lugar, el autor reside en otro y el hecho haya sido en un tercer lugar. Entonces, frente a esta problemática, las reglas de la competencia establecen que para hablar del juez que debe atender el proceso, se debe tomar en cuenta el lugar de la comisión del delito, el lugar del domicilio del imputado, y también se debe considerar el lugar donde se encuentra la víctima o los elementos que hayan podido desencadenar u orientar la persecución penal. Estas reglas, según la jurisprudencia, que no creo que sea la más atinada, se han utilizado de forma indiferenciada, es decir, se basan sobre todo en la competencia preventiva, aquella que activa al juez o a la autoridad fiscal investigador que pueda iniciar la acción, inclusive partiendo de que él tiene conocimiento del hecho y por lo tanto debe activar la persecución penal, porque no es la primera regla sujetarnos a dónde se cometió el hecho o que la víctima esté en un determinado lugar. Se llama competencia preventiva, que después puede generar un conflicto de competencias, eso es evidente, pero la lógica está en que mientras más antes perseguimos el delito, mejor eficacia vamos a tener. Y si la persecución no es necesariamente en lugar específico de las reglas de competencia del juez natural, puede que tengamos que, de alguna manera, en el camino subsanar esto. Bien, doctor, deme un minutito nomás, debo ir a una pausa. Luego la pausa voy a tratar de aterrizar en el asunto de por qué una jueza en Santa Cruz, cuando el juez natural me dice que debería estar en Tarija, hay otros que quieren llevar al Chapare. Vamos a aterrizar en ese asunto. Señor Camacho, espéreme un segundito nada más. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. 9 de la mañana con 28 minutos, estamos teniendo una clase de Derecho Procesal, me imagino, con el doctor Gustavo Camacho, que sabe bastante el tema. A lo específico, doctor, ¿por qué una acusación en Tarija, los abogados del señor Evo Morales recurren a una juez en Santa Cruz y la juez en Santa Cruz señala que el juez natural debe estar en el Chapare? ¿Es legal? ¿Es parte de las atribuciones de los jueces? Primero,
La regla más básica para poder interpretar la competencia de los jueces y, por ende, al juez natural es el lugar donde se cometió el hecho. Esa regla tiene ciertas cualidades. La principal, que tenemos la prueba, los elementos conductores a la veracidad, a poder identificar a los actores, para que haya mayor facilidad para la justicia. Esa debería haber sido la regla de imperio, la que se antepone a las otras. Sin embargo, sentencias constitucionales han ido generando una posibilidad de que no sea esta una regla primaria y única, sino se permita que también haya la posibilidad de procesarse o juzgarse en el lugar del domicilio del imputado, que es una regla que se aplica indistintamente. Ese es el lado desfavorable de esta permisibilidad, porque posiblemente, si bien puede radicar el proceso en el domicilio del imputado, las pruebas y el acceso a la información, que es la base del proceso, se va a desvirtuar o no va a tener la misma eficacia. La otra posibilidad está desencadenada en el lugar donde reside la víctima, pero sobre todo en este tipo de abanico de alternativas, la regla más imperiosa, lógica, razonable, es que se tramite el proceso en el lugar donde se cometió el hecho. Ajá. Ahora bien, un tema de jerarquías. ¿Qué jerarquía tiene la fiscalía? ¿Qué un fiscal puede agarrar y determinar la aprehensión de un juez? No sé, ¿puede un juez agarrar y determinar que un fiscal está actuando al margen de la ley y determinar la detención? ¿Quién tiene mayor jerarquía en esas circunstancias? Mire, es una pregunta realmente importante, porque tenemos dos actores diferentes. Tenemos un actor que es el Ministerio Público, con sus propias prerrogativas, y tenemos las prerrogativas de los jueces. No se olvide lo que usted dijo al comienzo. El juez de garantías constitucionales es un suprajuez. Es un juez que no está actuando como un regular juez, sino es un juez que está investido de una autoridad superior para proteger las supuestas vulneraciones a derechos fundamentales. La libertad, el patrimonio, la vida, son prerrogativas que la Constitución le ha dado para que actúe en cualidad de un juez constitucional. Ese juez constitucional evidentemente puede ser activado de diferentes formas. No es extraño que un juez de un lugar resuelva un problema cuando el hecho se ha suscitado en otra circunstancia y en otro lugar. Básicamente, esa permisibilidad ya se ha dado de forma recurrente en la justicia constitucional y no es algo que podría extrañar. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? El Ministerio Público tiene una norma, que es el artículo 226, que le faculta aprender, es decir, una facultad de aprehensión que tienen los fiscales cuando tienen convicción de que el hecho ha sucedido, de la participación de los autores y que posiblemente en el escenario haya un riesgo que la persona se someta al procesamiento, de tal manera que ese riesgo impida la prosecución de la persecución penal. En ese tipo de condiciones se aplican los fiscales el artículo 226, facultados por esa norma, pero que en mi opinión se está convirtiendo en un exceso. Definitivamente la regla no debería ser la aprehensión ni la detención, la regla debería ser la citación, conducirlos en un sistema en el que de alguna manera tenemos que permitir que impere la legalidad, y la legalidad radica primero en el mismo proceso penal. ¿Cómo vamos a llevar adelante el mismo proceso penal? No es bueno que nos enfoquemos en tal caso o en este caso, simplemente objetivamente. El artículo 226 le da al fiscal esa prerrogativa. El fiscal deberá medir esa facultad en función al riesgo que señala la misma norma de que el sujeto no se someta al proceso, que pretenda obstaculizarlo o eluda la persecución penal, pero el fiscal deberá motivar su aprehensión, deberá justificar su aprehensión en todos los alcances que la misma ley le establece. Y en el término de 24 horas
deberá pasar ante la autoridad judicial para que ésta defina la condición garantista del sometido a esa aprehensión. Esto quiere decir que le podrá aplicar o no una medida cautelar. Doctor, un par de cositas más muy rapiditas, a pesar que esta tiene su complicación. El tema de los códigos deontológicos que manejan los abogados. Hay abogados que por defender, es su obligación defender al cliente, dice, no se ha probado ni una sola de las imputaciones. Y el fiscal dice, se han probado todas las imputaciones. ¿Hay algún límite en estas declaraciones que tengan que haber? Bueno, a ver, los abogados tienen la prerrogativa y además están facultados a tener una opinión independiente sobre su cliente, sobre la veritud del caso. Ellos pueden tener una opinión que se la debe respetar, en mi opinión. El tema está, Mario, que el tema de la conducta del abogado no tiene que ver con la conducta del juez. Aquí lo importante es ver el comportamiento del juez. Es muy común que tengamos tropiezos grandes con la problemática de los jueces y el prevaricato. Y aquí voy a hacer hincapié en algunas cosas que me parecen importantes. Solo es un juez prevaricador cuando falla a sabiendas en contra de la ley. ¿Y qué significa eso? Que es muy importante entender. Significa que el juez tiene la intención, que en derecho llamamos dolo, de fallar y sabe que está haciendo algo que no es correcto porque además lo hace intencionalmente. Ese es el prevaricato, conducta intencional de ir contra la ley, por una parte. Por otra parte, en nuestro ordenamiento penal, el prevaricato culposo no es delito. El prevaricato culposo supone que el juez ignorante, negligente, incapaz, que falla por error, no es sancionado porque no hay el prevaricato culposo como delito. A lo máximo que se puede llegar en la conducta del juzgador, del administrador de justicia, ante un error, es a considerar su conducta como una falta administrativa, pero no ingresa en el ámbito penal. Y esa es una problemática que nos está generando un conflicto verdaderamente muy importante. Hace mucho tiempo atrás, para terminar esta parte, hemos presentado nosotros como universidad un proyecto para que se pueda reformar el prevaricato y se incluya dentro del prevaricato el prevaricato culposo, porque el juez tiene el deber de conocimiento de la norma y del hecho, y ese deber está en posesión de garante, lo que le obliga a no excusarse bajo ignorancia o bajo desconocimiento o bajo el paraguas de yo no sabía, y por lo tanto así podríamos tener una justicia mucho más eficaz. Último, doctor, y yendo a lo específico, la jueza Lilian Moreno escuchaba a sus abogados ayer y esta mañana indicar que no le han permitido tener contacto con los abogados, quizás con una pariente y nada más. Eso podría ser, eso es una violación, tengo entendido, el privarle de abogado, o se puede aislarla circunstancialmente a quien esté detenido. Bueno, para empezar, el caso no amerita ese tipo de determinación y procedimiento. Y no vamos a hablar solo de esta jueza y del otro juez. Los dos jueces pueden que hayan cometido un prevaricato. El juez de La Paz y la juez de Santa Cruz. Pero para que esa determinación llegue a esa convicción, tiene que haber pasado por ciertas fases de conocimiento de los investigadores, del fiscal, y es más, en los procedimientos constitucionales hay una fase de revisión. Esa fase de revisión no se ha vencido y por lo tanto habría que esperar que esa fase de revisión se pronuncie, porque imagínese usted que en la fase de revisión el Tribunal Constitucional diga que la actuación de la juez de Santa Cruz fue correcta o que diga la actuación del juez de La Paz fue correcta. ¿Qué es lo que va a decir el Ministerio Público o cómo va a manifestarse el Ministerio Público que ha tenido acciones casi de hecho frente a una realidad que nos invoca? Aquí la sociedad no está juzgando ni se censura el comportamiento en el fondo del juez. Lo que se censura es que no puede haber un mecanismo atrabiliario, atropellador de garantías y de derechos. La juez merece un procedimiento correcto,
Pero además de que merece un procedimiento correcto, se supone que los abogados deben asistirla, a ella y a cualquier otro encausado, porque esa es la forma en la que uno puede tener el debido proceso. No creo que sea saludable para el mismo sistema este tipo de medidas, que de alguna manera, en vez de resaltar lo dañino, el mal comportamiento, el acto que el juez posiblemente es reprochable, lo único que hacen es identificar un problema más en la justicia. ¿Cuál es el problema en la justicia? El abuso, el atropello, el no respetar las reglas del debido proceso. Entonces, eso es lo que llama la atención. Doctor Camacho, muy claro, como siempre. Gracias por habernos atendido al teléfono y estos requerimientos tan útiles para la población. Un abrazo grande, doctor. Un gusto de saludarlo, Mario. Bien, ahí está. ¿Sabe qué decía Gandhi? Ojo por ojo y diente por diente y la población va a quedar ciega y sin dentadura. Es verdad. Esa ley del talión se aplicaba hace mucho tiempo y ahora aparentemente está volviendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las críticas que recibo o que estoy, no recibo, sino que estoy leyendo en esta actuación de la juez es que Evo Morales está recibiendo sopa de su propia medicina. Es decir, que está el propio sistema, un sistema que utilizó Evo Morales abusivamente, no hay duda, se está yendo en contra del propio Evo Morales y que